Vamos al tercer punto. Uy, se viene uno Dale. duro, ¿eh? Bien, bien, Mm, para, lo pongo acá. ¿Cuál es? Bueno, este es de Oslo. ¿Vos conocés a Oslo? Sí. Oslo es un culturista profesional. A mí, la verdad, que del mundo del culturismo, creo que es de las personas que más me agradan, por lo menos lo que veo por redes. Me parece un chavo muy transparente, muy profesional en lo que hace. La verdad que me gusta mucho. Y hace cosas además que son muy interesantes. Esto no lo saqué de un short, esto lo saqué de un video que él subió a su canal de YouTube, Mm, donde él agarró y se fue y se reunió con el médico que se encarga de llevarlo a él junto con su preparador durante las competiciones en todo lo que respecta a la química. ok. Para poner un poquito en contexto, cuando vos sos un atleta de ese nivel, evidentemente en culturismo, vos utilizás sustancias esteroides, ¿bien? Ujú, Dentro de ese contexto, ¿qué pasa? Que los atletas profesionales y que se toman las cosas más en serio, como el calibre de Oslo, lo que hacen es, ok, tener un médico que va llevando registro de todos sus parámetros fisiológicos durante el proceso, como para ver qué cosas pueden estar afectadas y de alguna manera como entrometerse en eso y ver, bueno, si este parámetro se afectó, lo atacamos con este medicamento o ok. bajamos la dosis de esto o sacamos esta sustancia y metemos esta otra. Entonces van básicamente jugando con ese tipo de cosas. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, Oslo se junta con el doctor y empiezan a explicar muchísimas cosas. La verdad que es un video que me gustó bastante porque van hablando, acá tengo anotado, o sea, tanto de los posibles efectos adversos en el corazón, si Mm, son reversibles, hasta qué punto son reversibles o no. Hablan, lo tengo también acá, de la pérdida del ciclo menstrual en las mujeres. Hablan de las propias analíticas de Oslo, cómo están en este momento, y de cómo intentan contrarrestar esos efectos adversos. Y también hablan de algo que me gustó mucho, que es el hecho de que muchas veces las personas que utilizan química de forma recreativa, el típico personaje que va al gimnasio y a las 3 semanas que está entrenando, que no sabe ni siquiera hacer bien un ejercicio, llega el dealer del gimnasio por ahí y le dice, flaco, mira, así no vas a progresar, tómate esta pastillita, no sé qué, mira, acá, y te trae una cosa, la gente se la toma y no tiene ni idea de lo que se está tomando, ni las dosis, ni cómo está fisiológicamente previo a todo ese quilombo, ¿no? Y ellos hablan ahí en ese video también justamente de que esas personas a veces son las que más afectadas están, incluso versus un culturista con el calibre de Oslo, que está gigantesco, que lleva años quizás con consumo de sustancias, pero esa gente suele estar más afectada, ¿no? tiene todo el sentido del mundo. Total. Pero bueno, dentro de todo esto, em, es cierto que hay una frase en su momento que el médico comenta, que salió en un short, eso sí, lo sacaron a un short también, y Oslo le pregunta, muy interesante, le dice, ¿se puede hacer culturismo de forma segura? Y el médico le dice, sí se puede hacer de forma segura si hay un médico detrás que revise primero cómo estás vos previamente a nivel de salud y que posterior a eso te vaya haciendo un seguimiento para que los parámetros no se vayan al carajo, ¿ok? Entonces, de todo lo que estuvieron charlando, que creo que fue recontra educativo y muy positivo y muy bueno, eso a mí un poco, bueno, dije, uy, este es un tema que es debatible, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. vamos a votar sobre eso específicamente. Traje algunas cositas acá y creo que este es un tema que da para charlar bastante. Así que, ¿se puede hacer culturismo de forma segura? O sea, culturismo con química, evidentemente. Pero no pienses mucho. Son 3, 2, 1. Bien, muy bien, muy bien. Ok, votamos igual. Menos Em, mal. Bien, ¿querés comentar qué opinas de la frase? A ver, siempre hay riesgo. Creo que hay muchos casos en donde muchos profesionales han muerto y claramente, chicos, al fin y al cabo, o sea, inyectarse cosas, meterse cosas en el cuerpo para hacer algo que naturalmente el cuerpo no es capaz, corres riesgo, corres riesgo. Inclusive los ves en la cara que parecen más grandes, o sea, envejeces mucho más rápido. Entonces, para mí no es seguro, no es en lo absoluto para ofender, o sea, al contrario, cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero claramente no puedo desde mi lado profesional decir que es algo seguro. No, sería irresponsable de mi parte. Ok, me parece bien. Yo creo que es un tema polémico, o sea, no, como esto, como bien vos decís, es que estamos queriendo como hacer hate o decir el médico está equivocado, porque yo vi el podcast completo y la verdad, o el video de YouTube completo, y posta el médico explica y, o sea, una calidad y un profesionalismo increíble.
Además que me parece muy bueno lo que de base él está haciendo, que es el hecho de él comenta, o sea, yo me di cuenta que no había nadie trabajando sobre esto, y yo lo primero que quiero comentar es que me parece a mí lo más coherente, más allá de que yo incluso estoy muy dentro de lo que es el culturismo natural y promover la parte del culturismo natural, yo creo que la manera más profesional de utilizar química es de la manera en la que la está utilizando Oslo. Con Total. un profesional detrás que te está haciendo una evaluación previa, que te está llevando un registro. Eso es lo más profesional para mí que puede haber en el sector. Ahora, yo también discrepo quizás en el mensaje de que es seguro, porque lo que siento, o sea, el mensaje real que siento que debería estar es que con un médico detrás se puede reducir muchísimo el riesgo de efectos adversos. Pero reducir, no Eh, prevenir. es exacto, o sea, es reducir el riesgo de efectos adversos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay un montón de efectos que igual vos estás contrarrestando, o sea, vos estás trabajando en contrarrestar esos efectos. Y adicionalmente a eso, también es cierto que, y acá voy a darle la derecha a la mayoría de culturistas que siempre dicen esto y tienen toda la razón, muchos de los estudios y de los que yo traje acá para que observemos ahora, lo que terminan mostrando es efectos adversos en personas que generalmente hacen un uso recreativo de los esteroides. O en personas que estaban usando en ciertas dosis y de repente los agarran para verlos en un estudio. Lo cual no es el caso de un atleta como Oslo, que quizás desde que está consumiendo profesionalmente tiene un médico desde el inicio, que está regulando las dosis, que está viendo eso. No hay estudios, no hay, o al menos yo no conseguí, que hayan estudios científicos que se hayan hecho en atletas que estén trabajando de esa forma. Con un médico de base, con un preparador, que vayan viendo, no los hay. O sea, son personas recreativas que agarran y, este estaba consumiendo este tenía tantas dosis, vemos los efectos adversos. Ahora bien, ¿cuál es la conclusión que yo termino llegando sobre este tema? Que, número uno, es cierto lo que dicen los culturistas, nosotros no podemos extrapolar todo esto a culturistas profesionales que llevan un control médico, pero número dos, tampoco podemos decir que es completamente seguro, porque cuando hay falta de evidencia, esa falta de evidencia seguramente, por lo que ya tenemos de base, apuntaría a que se pueden minimizar los riesgos, no Ujú, apuntaría a que los riesgos son cero. total. También es cierto algo que, por ejemplo, se ha visto en estos estudios, nuevamente teniendo en cuenta que no son estudios realizados en atletas profesionales, pero se ha visto que muchas veces a nivel de parámetros de salud dan bien en el corto plazo, Ujú, pero de repente en el largo plazo aparece algo. Aparece algo de la nada, aparece algo que no se esperaba, pese a que los resultados en el momento hayan dado correcto. exacto. Entonces, ¿cuál es mi conclusión respecto a este tema? Creo que si ya vos decidís utilizar química, ¿ok? O sea, vos decidís meterte en ese mundo y utilizar química, número uno, debes hacerlo de forma profesional, o sea, tener médicos detrás. Número dos, debes tener un poder económico suficiente para solventar todas esas cosas que vas a tener que solventar. Algo que yo a veces me planteo, que me encantaría en algún momento entrevistar, por ejemplo, a Oslo y preguntarles que qué opina de la gente que quizás se mete en ese mundo y ni siquiera a nivel económico tiene mínimas garantías. O sea, vos imagínate que sos empleado que cobra un sueldo mínimo y te metes en el mundo de la química y de repente te quedaste sin laburo y vos tenés que seguir pagando a tu médico para que te lleve los registros de X, para que te pueda controlar, para que te mande otro medicamento que suprime otra cosa para regular otra cosa y de repente te quedas sin plata. Eso es un riesgo grande. Total. Entonces, yo creo que ese tiene que ser el mensaje, ¿no? Por un lado, si lo vas a hacer, hacelo de forma profesional, asegúrate de tener esas garantías para hacerlo de la mejor forma, de la forma, entre comillas, más saludable posible, tratando de reducir los efectos adversos, pero creo que al igual que vos, concuerdo totalmente en que decir que es seguro en sí, no creo que sea la mejor palabra. Para mí hay una reducción del riesgo, Ujú, no hay riesgo cero. Esa sería mi conclusión. total. No consuman. Más fácil. Bueno. No, se meten en un lío tremendo, o sea, de verdad lo digo, yo conozco muchas personas que se han metido y se han arrepentido. Hay cosas que no tienen retorno. Entonces, es una decisión bastante seria. Creo Pero es que que a eso es a es lo una que de las voy. Yo decisiones creo que mucho, es como sí. tener que poner en balanza tu verdadero propósito de vida, calculo. Es que ese es un tema, porque yo creo que el uso de sustancias ya no pasa a ser solamente un tema de salud o no, sino es un tema ya que trasciende eso. O sea, es un tema Sí. más de filosofía de vida, de lo que vos querés lograr, de lo que vos estás dispuesto a sacrificar. Yo siempre lo digo, o sea, por más que yo apoyo el culturismo natural y yo estoy dentro de eso, a favor de eso, y yo puntualmente con mi cuerpo jamás voy a utilizar química, es cierto que yo no juzgo a la persona que lo hace porque yo creo que cada uno tiene la libertad
de decidir lo que quiere. Total, Y si hay una persona que le hace feliz eso y eso es lo que de alguna manera se siente que nació para eso y tiene las total. condiciones para hacerlo y lo va a hacer, bueno, genial, hacelo de la forma más segura posible y entender que hay riesgos. O O sea, que sea, no es un riesgo cero. Yo creo que ese es el mensaje importante. No es que hay un no es que vos lo puedas eso. hacer y tenés garantía total de que nunca te va a ocurrir nada. O sea, yo Ese es el lo que mensaje digo para es mí. que si lo vas a hacer de manera recreativa, ni lo hagas. O sea, si no te Total. vas a dedicar, no lo hagas. Es al pedo. O sea, es como, nada, muy, muy, muy peligroso. Sí, banco. Bueno, ese es otro punto que banco mucho. O sea, de forma recreativa. Por Dios, amigo, o sea, bancá, tené paciencia. Bueno, un mensaje que le he oído mucho a ellos, a Oslo y a otros culturistas es que también está bueno, me parece que está bueno, es que ellos dicen que ellos primero mayormente buscaron tener un determinado físico, llegaron a cierto punto, y vos para poder darte cuenta que tenés potencial de llegar a un determinado físico y pelear y vivir del culturismo, que además es algo muy difícil, ya en parte tenés que ver si tenés la genética y la estructura para hacerlo. Y eso no se consigue estando así de flaco como yo y de repente diciendo, bueno, voy a pincharme. No, tenés que ya haber crecido, tenés que haber desarrollado cierto físico como para vos plantearte y decir, ojo, tengo un potencial de esto, ¿entendés? Entonces, si vos de forma recreativa llevas y ya te quieres empezar a meter cosas, y es cualquiera. Así que bueno, punto pasado, ¿no? Sí. Leamos rápidamente algunas cositas acá. Bueno, el seguimiento médico puede reducir riesgos, detectar alteraciones y mejorar la toma de decisiones, pero no convierte el uso de esteroides anabólicos en una práctica segura. El estudio de Harlem siguió a hombres que iban a iniciar un ciclo de esteroides anabólicos y observó, tras una media de 16 semanas, reducción de la fracción de eyección, cambios en función diastólica, o sea, el corazón, aumento del volumen auricular izquierdo, también del corazón, y aumento de la masa ventricular izquierda, o sea, todo esto relacionado al corazón. Luego, tras la suspensión y recuperación, esos parámetros volvieron a valores basales. O sea, se reguló eso, no es que quedó así. Esto es importante porque muestra dos cosas. Al mismo tiempo, algunos cambios pueden ser reversibles en ciertos contextos, que es lo que también comentaba el médico de Oslo, pero durante el uso sí hubo alteraciones cardíacas medibles. Además, un estudio de JAMA Network Open de 2025 en atletas recreacionales encontró que la exposición acumulada a esteroides anabólicos se asocia con hallazgos cardiovasculares adversos, placas coronarias y peor funcionamiento ventricular, especialmente en usuarios con más de 5 años de exposición acumulada, en este caso personas que ya llevan más años consumiendo. Y por último, en mujeres, los esteroides anabólicos pueden alterar el eje reproductivo. Anawalt describe que el uso exógeno de esteroides anabólicos puede suprimir gonadotropinas y alterar producción hormonal y ovulación en mujeres. También menciona amenorrea, oligomenorrea, infertilidad anovulatoria y acá clitoromegalia, que es que el clítoris Crecimiento. sí, les crece, con un uso crónico de altas dosis. ¿Ok? Sí. Son un poco los efectos adversos. Acá es lo que yo comentaba cuando hice un poquito esta investigación. Me di cuenta efectivamente que no hay estudios hechos en culturistas que estén llevando todo recontra bien. Entonces creo que ese es un punto. Repito, ¿eso quiere decir que no haya riesgo de hacerlo así? No. Bien.